Muy bien. Muy buenas noches a todos y todas a esta sesión 2 del curso Asistente Administrativo. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien gustosa está de acompañarlos y que gustosa también está de que ustedes me acompañen en el seguimiento de este curso. Estamos, como les digo, ya en la sesión 2, ¿verdad? Esta está titulada la planificación y organización del trabajo. Ya en la sesión primera hemos visto que los grandes fundamentos que debe conocer el asistente administrativo para poder desempeñarse últimamente en el puesto, ¿verdad? Sabemos ya que es un apoyo a cierta jerarquía, a cierto nivel jerárquico en el que se puedan ubicar junto con su jefe inmediato superior. Tiene sus grandes ventajas estar en la parte de asistente administrativo cuando no tengan que responder, digamos, legalmente, funcionalmente, hacia toda la responsabilidad completa de un sector administrativo, ¿no? Pero no es por esto que se resta tampoco la responsabilidad, ¿no? Porque hay una responsabilidad moral que tenemos en el desempeño de nuestra labor, ¿no? Entonces, en esto está también el del asistente administrativo. Sabemos también el perfil que debe tener, ¿no? Y habíamos hablado de unos conocimientos básicos, unos conceptos básicos que debe manejar un asistente administrativo, porque como tal están ya involucrados en esta área tan diversa, tan conocida también, y por ahí interesante para todos los que nos vamos involucrando dentro de ella, la administración, ¿verdad? Hoy la administración de empresa, administración dentro de una institución pública, o de algunas también sin fines de lucro, porque no las ONGs también necesitan asistentes administrativos, es decir, todas las instituciones públicas o privadas necesitan uno o varios asistentes administrativos. Veremos hoy entonces la planificación y organización, ¿ya? Les dije que les iba a preguntar algo. A ver, quiero que me recuerden, a ver, quién fue ese personaje importante que nos habló de los principios administrativos. A ver, voy a ver micrófonos prendidos y que me comenten a ver qué interesante, qué les gustó de la sesión anterior o de repente tengan alguna consulta. Manitos alzadas mientras voy encendiendo los micrófonos para todos. A ver, chicos, empecemos ya con una participación para podernos escuchar por ahí. Activar su video, no, activar su micrófono. Listo, están todos activados con los micrófonos ahí que pueden abrirlo en cualquier momento, pero vamos a empezar en orden, a ver. Y ahí una de sus compañeras ya nos está compartiendo en el chat, ¿cierto? ¿Sí? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero ver a todos los más de 30 que estamos aquí reunidos. Todos nos deben contestar siempre lo mismo, ¿sí? Henry Fayol, así es. A ver, ahora la segunda pregunta, porque les dije que les iba a hacer esta también muy básica. Henry nos dice ahí, Angélica, muchas gracias. Bien, a ver, ¿cuáles son las etapas del proceso administrativo? Por ahí hablamos de unas fases que son básicas para todo procedimiento. A ver, ¿cuáles son esas etapas? ¿Son 5? ¿Son 4? ¿Cuántas son? A ver, todos al mismo tiempo. Quiero verlos ahí todos diciendo el mismo número al mismo tiempo. 4, ¿ya? 4, 5, son 4, 4. Muy bien. Sí, efectivamente son 4. ¿Y cuáles son? Por ahí se adelantó su compañero YMTM, nos dice, repítanlo ustedes también, planificación, ejecución, evaluación y control. A ver, hay unas palabras mucho más específicas que esta. Planificación, dirección es una de ellas. Control tiene que estar presente de todas maneras al final de esta etapa, dirección también. Falta una palabrita ahí. La organización, ahí está, que le está acompañando su compañera Lina. Así es. Entonces, resumamos, es planificación, organización, dirección y control, porque es en ese orden como como procesamos, ¿no? Como realizamos cualquier actividad, ¿no? Siempre empezamos por una parte previa, lo que es la planificación y organización, en ese orden quisiera
que se lo interioricen, ¿no? Planificación y organización primero, y luego viene ya la parte ejecutiva, la parte dinámica, la parte en la que se desarrolla ya, que es la dirección, y el control al final, que es infaltable para todo procedimiento, ¿verdad? Entonces, ahora que ya estamos claros en estas primeras definiciones básicas, empecemos ya de qué se trata esta parte de la planificación. Por aquí tenemos un mensajito que nos dice Peter Ferdinand. Lo que nos dice él, nos dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras. Claro que tenemos que pensar en resultados futuros, sí, pero no tanto en las decisiones, sino en el futuro de las decisiones que tomamos en el presente. Ya, eso es lo más importante. Estoy ingresando con un celular también para poder ver un poco la interacción de también. Ya sí que me van a ver. No, está bloqueando. No, mejor no. Así nomás. Vamos. Listo. Bueno, ¿qué nos dice él? Que claro, es importante visualizar el futuro de lo que vamos decidiendo en el hoy, en nuestra planificación sobre todo, ¿no? Entonces, esto a largo plazo siempre es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en qué es lo que va a realizar y cómo lo va a realizar, visualiza lo que puede ver más adelante, ¿verdad? Y eso es pensar estratégicamente, porque tenemos que pensar en los resultados que nos puedan dar después, ¿no? Y mucho más si tenemos que pensar a largo plazo. Cuando nos trazamos algunas metas o algunos objetivos principales con algunos objetivos específicos y con algunas metas más chiquitas, pues esto nos lleva siempre a una temporalidad, ¿no? Generalmente pensamos en objetivos que son los que llamamos estratégicos, que son los clásicos SMART, ¿no? Y los pensamos a un plazo un poco más largo, que puede ser a veces 4 años, 5 años, o en algunos casos 3 años, ¿no? Y dentro de esos vamos pensando en algunos plazos más cortos, en algunos objetivos mucho más específicos que nos van a ayudar a construir y a llegar a ese objetivo más largo, ¿no? Y de eso pensamos constantemente, ¿no? Pero siempre pensamos en qué es lo que va a suceder después, pero no pensemos tanto en lo que vamos a decidir después, sino en lo que tomamos la decisión ahora para tener los resultados después. Es lo más interesante, ¿verdad? Y todo eso, pues, midiendo, ¿no? Midiendo, siempre lanzando algunas medidas cuantitativas que podamos después compararlas el hoy con el futuro, ¿no? Es lo que nos explica y nos dice aquí Ferdinand, ¿no? Veamos pues el temita de hoy. Empecemos con liderazgo y trabajo en equipo. ¿Qué pasa con el liderazgo y trabajo en equipo? Cuando pensamos en un líder, pensamos en la persona que nos va a dar órdenes de repente, la persona que nos va a decir el paso a paso del procedimiento que tenemos que hacer para llegar a realizar un trabajo que nos encarga, una función, etcétera. Pero lo más importante de pensar en un liderazgo vinculado con el trabajo en equipo, ojo que es el liderazgo moderno, ¿no? Ya no se habla de un líder que solo te da órdenes, que solo te dice lo que debes hacer, que no solo te supervisa, sino que además implica alinear a este grupo de personas hacia un objetivo común, ¿no? Que es lo que todos tenemos que pensar si nos sentimos líderes o si estamos siguiendo a un líder. Es cierto que hay a veces muchas dificultades para esto, como lo que ustedes de repente puedan haber pensado en la primera sesión, ¿no? Es difícil lograr ser líder perfecto, ¿no? Pero siempre estamos encaminados a esto. Ahora, ustedes como asistentes administrativos dirán, yo nunca voy a formar parte nunca voy a tomar parte como líder. Al contrario, a mí me dan las indicaciones porque soy asistente, ¿no? Pero pasa también que a veces entras a trabajar en grupo con otros asistentes de otras áreas y alguien tiene que tomar la batuta de la acción en ese momento. Entonces puede ser que seas un destacado en esta parte y te tomen como líder, ¿no? Entonces hay que pensar en que pudo ser parte o pudo apoyar a este líder. Y para eso tenemos que entender cómo funciona este trabajo. Entonces el liderazgo, mejor dicho, de equipos, implica entonces alinear, ¿verdad? A un grupo de personas hacia ese objetivo común que les decía. Y asegurarse pues que cuenten con todo el apoyo necesario para lograrlo, incluso los recursos, ¿no? A veces pasa que un líder quiere lograr muchas cosas con su equipo y no recibe los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Llámese tiempo,
puede ser algún tipo de herramienta especial, algún tipo de dispositivo, de repente un programa especial para ejecutar su tarea, ¿no? Entonces, es necesario lograr esto. Si no lo tienes como líder, hay que gestionarlo, ¿no? Hay que plantear esa necesidad para que puedas realizar tu tarea de manera óptima, ¿no? O hacer un requerimiento, gestionarlo mientras tanto, pero en paralelo nos tenemos que ir adaptando a lo que tenemos, ¿no? El asistente administrativo puede desempeñar un papel crucial, pues como líder dentro de una organización, les había dicho, ¿no? Aunque tradicionalmente, de hecho, que se ve con un rol más de apoyo, ¿no? Las habilidades y responsabilidades que vas asumiendo dentro de tu labor, entonces puedes en algún momento posicionarte como líder efectivo, ¿no? En varias áreas también. Ahora, ¿por qué es importante participar? O en este caso, ¿por qué es importante tener esa participación de un asistente administrativo en un tema como este que es liderazgo y trabajo en equipo? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es importante pensar como un asistente administrativo como un líder? Ahí por ahí que vean visto de repente la experiencia en sus trabajos o en sus grupos de estudios también. ¿Por qué creen que es importante pensar que un asistente puede tener esta ventaja o esta labor o este encargo de ser líder dentro de un trabajo en equipo? A ver, los escucho. Tienen ya la posibilidad de sus micrófonos. Si alzan la mano, mucho mejor. O quizá quieren que los empiece a llamar. A ver, sería interesante también agarrarlos de sorpresa para ver si por ahí están súper atentos. A ver, están por ahí Alba, Analí, Angélica, Aniuska, Aarón, Celeste. A ver, ¿quién quiere participar? Años trabajando en dicha empresa, nos dice Mijza. Quiero escuchar sus voces, chicos. A ver, ¿quién nos quiere comentar un poco más sobre esta importancia que podría tener el asistente administrativo dentro de un grupo como líder? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué? Porque es importante que un asistente administrativo también tenga dotes de líder, tenga algunas características de líder. ¿Por qué creen ustedes que puede ser ventajoso? Por su capacidad de organización. Una gran ventaja, si tiene los dotes para esto, pues sí, su capacidad de organización podría alertar, bueno, a los demás a que estén contando con alguien con estas características, ¿no? Pienso yo, dice que es la mano derecha de su jefe. Así es. ¿Por qué? Porque al momento de que su jefe va desempeñándose como tal, acudiendo a reuniones, concertando con otras áreas, gestionando de repente afuera de la institución, ¿no? Siempre queda a cargo su mano derecha, que muchas veces es su asistente, ¿no? Quien inclusive teniendo multitareas específicas, tiene que a veces llevar la batuta de algunas reuniones, de algunas tareas en las que ya por ahí va sintiéndose confiado, ¿no? Nos dice Angélica, dice, el asistente es la mano derecha del gerente, por ello tiene las ventajas de guiar a los demás. Claro, mucho más cuando estás en el área de gerencia, ¿no? Estás en el área de gerencia y eres el asistente del gerente, pues mucho más de todas maneras tienes un grupo de subordinados a tu gerente a los que siempre vas a orientar, ¿no? Podrían ser jefes de departamento, incluso podrían ser coordinadores, podrían ser supervisores. Y en el apoyo que vas haciendo a cada uno de ellos, siempre va a ocurrir alguna consulta hacia tu jefe y vas a poderlo solucionar en el momento, ¿no? Entonces, por eso es importante esta participación de líder de un asistente. Además, porque el líder es nexo siempre, como les había dicho, es un nexo comunicativo entre un grupo humano que puede ser subordinado, puede ser de alguna jerarquía mayor con tu jefe inmediato, ¿no? O con los grupos de tu trabajo, ¿no? Entonces, ese nexo va a ser importante mantenerlo firme, constante, coordinado, ¿no? Y es por eso que necesitamos que un asistente administrativo también se considere con dotes de liderazgo, ¿no? La participación entonces de un asistente administrativo como líder en un trabajo va a ser importante. Una de ellas porque va a ser la base de la coordinación y organización que necesitamos que sea eficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a gestionar tareas, va a optimizar algunos procesos, ¿no? Procurando que en el camino
se realicen del modo que ya está estipulado en la planificación, ¿no? Y va a facilitar esta comunicación. Como les había dicho, es muchas veces el puente de comunicación entre un área y otra, ¿no? Además, muchas veces va a ser hasta mediación. ¿Por qué? Porque en el caso de conflictos o malos entendidos también, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos? Dentro del equipo, sobre todo, un asistente administrativo con habilidades de liderazgo puede mediar y ayudar a paliar o quizás hasta resolver los conflictos, ¿no? Y es interesante a veces cuando tengo esa habilidad comunicativa o tienen esta habilidad comunicativa para ejercerla dentro de su trabajo, ¿no? Bueno, también pues un apoyo de liderazgo formal. ¿A qué me refiero con esto? A veces pasa que tu jefe tiene que delegar alguna función a un grupo específico, ¿no? ¿Y quién puede guiar a este grupo con el cumplimiento de las tareas, con la llegada del objetivo, con de repente algunos tipos de acompañamiento de control, ¿no? ¿Quién va a ser su brazo derecho del jefe? Justamente es el asistente administrativo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia real y que tenemos que sentirnos en un equipo, tenemos que sentirnos pues como líderes, ¿no? Y aquí quiero en esta parte que ustedes analicen qué características van encontrando en ustedes como líderes. Ojo, no todos, no todos tienen todas las características ni muchas características como líderes, tan potenciadas, no. Algunos son naturalmente personas que logran una influencia tal en otras que rápidamente pueden ser vistos como líderes, ¿no? Y otros no. Uy, para esto tengo que ser súper extrovertido. Una persona tímida quizá no llega a ser líder, eso es un mito, ya no sucede en la realidad, ¿no? La persona tímida también puede tener, porque primero tiene que plantearse muy segura, tiene que conocer su área, tiene que conocer a su equipo, tiene que poder comunicarse claramente con ellos y a veces sucede, y ustedes lo habrán visto en su experiencia también, que esas personas introvertidas, que tienen a veces mayor capacidad de análisis, ¿no? Su calma le permite ser más observador, ¿no? A veces el extrovertido cuando llega un poco al extremo se convierte más en lo que diría yo, más en pies que en cabeza, porque a veces el cuerpo se mueve más de lo que va pensando la cabeza, ¿no? Entonces, si pierde ese descontrol, también un extrovertido puede no serlo, no podría no ser un buen líder si no maneja esta emoción, ¿verdad? Y el introvertido, pues sí podría tener esa capacidad de analizar. Incluso cuando se comunica, como es más pausado, eh, más analítico en las cosas que van pasando a su alrededor, porque las siente así, entonces puede tener esa capacidad de comunicarse mucho más efectiva que otro. Entonces hay que siempre entrar en esta balanza, ¿no? Intentando siempre, pues, intentar llegar a la perfección, digo yo, pero que no la vamos a llegar, de hecho, a la perfección completa, pero tenemos que intentar. Entonces, analicemos algunas de las características de los clásicos líderes para que ustedes vayan sintiéndose como ellos, como un líder, ¿no? Hay una práctica muy interesante que a veces yo dejo, que es me siento líder, ¿no? Y comenzamos una introspección para poder analizarnos a ver qué características tengo yo, algunas innatas y otras aprendidas y otras por reforzar para poder sentirme cada día más líder, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué características tiene este líder naturalmente? Una, que tiene una visión clara de lo que ve a su alrededor, ¿no? Inclusive es detallista, ¿no? A veces hasta en cierto modo un poco criticón, que decimos, ¿no? Y encuentra fácilmente a veces los errores de las cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ser analítico en lo que va sucediendo dentro de su entorno, de su grupo, de lo que tiene a cargo, ¿no? Entonces, esta visión clara le va a permitir proporcionar o inspirar a veces a motivar a su equipo a ver cómo seguimos adelante o cómo ajustamos ciertos procesos para acompañarnos, ¿no? En esta llegada al objetivo. ¿Qué más? Un líder exitoso, sobre todo, tiene esta capacidad comunicativa, pero una comunicación realmente efectiva, realmente que llega al grupo. Y esto va acompañado muchas veces de la empatía, ¿no? Porque cómo llego a este grupo, por ejemplo, de vendedores, que salen todos los días de repente a la calle, al call center, a campo o a la tienda física,
¿no? Y tiene que ser impulsado a veces hasta todas las mañanas, no solo con información de promociones, de zonas, de distribución, de ofertas especiales, ¿no? Sino también con algunas frases motivadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo impulso a este grupo que necesita ser motivado todos los días? Un vendedor clásico, que es el clásico, podría ser el proactivo, el clásico proactivo, el clásico que le gusta siempre estar acompañado con personas y que además quiere llegar siempre a convencer a un grupo, ¿no? En este caso con la venta, ¿no? Eso es lo interesante de tener un grupo vendedor, ¿no? Entonces necesita ser motivado, necesita sentirse también eh, motivado hasta económicamente. Por eso es que a los vendedores se les motiva con comisiones, ¿verdad? Porque dependiendo de eso a veces van sus ingresos, ¿no? Se les tiene siempre un sueldo base, pero también acompañado de comisiones, ¿no? Porque es así, es el clásico vendedor, que vive de estos, hasta elogios también, ¿no? Por eso es que se tiene que motivar hasta con premios de el mejor vendedor de la semana, el mejor vendedor del mes, ¿no? Entonces, esta capacidad comunicativa la tengo que también gestionar según los grupos que voy a tener a cargo, ¿no? ¿Qué más? Tiene esa capacidad de inspirar, esa capacidad de motivar, ¿no? Como fácilmente puede detectar algunos puntos en los que se necesite influenciar un poco más y ver algunas técnicas de motivación específicas a este grupo, entonces lo logra, ¿no? Lo logra porque justamente tiene esta a veces capacidad innata de poder inspirar al resto. Pasa, por ejemplo, que algunas personas somos, bueno, yo en alguna etapa de mi vida, pero ahora ya no tanto, soy la persona en la que a veces nos piden mucho consejo, ¿no? Nos dice, ¿qué puedo hacer con esto? Como, ha ocurrido esto en cierta área, ¿qué puedo hacer? Y te piden constantemente consejo, a veces de forma personal, a veces para la vida laboral o estudiantil, ¿no? Y te piden consejos. Justamente esa persona es la clásica que inspira, que motiva, que logra empatía con el grupo, ¿no? Y te piden constantemente esa ayuda, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un grupo de personas que asesoran a ciertos estudiantes? Eso pasa también en la institución donde estoy, ¿no? Son varias personas que orientan a los usuarios, a los estudiantes, a los egresados, ¿no? Y vienen y siempre es clásica la pregunta, ¿está fulana de tal? ¿Está fulano de tal? Y preguntan ya con una persona porque quieren que esa persona los oriente. ¿Por qué? Porque ha inspirado confianza, porque saben que sí los podría ayudar en primera instancia sin tener que pasearse por varias oficinas, ¿no? Y a veces va y dice, yo sé que no es su área, pero por favor, ¿podría orientarme sobre esto? ¿No? Y saben que no es su área para responderle una pregunta específica, porque así es en la institución pública. Siempre intentamos no responder más de lo que no implica la función en la que desempeñamos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad eh, pública es a veces, no es que sea muy celosa, al comienzo sí va a parecer que es muy celosa un área con la otra, sino que es el cuidado que cada uno se tiene que dar, ¿no? Porque a veces por dar una orientación incorrecta se puede tomar como una invasión a las funciones de otro, ¿no? Y eso, si es que trae mucha consecuencia, puede ser hasta motivo de reclamo, de sanción, ¿no? Entonces, eso es una clásica que ocurre en las instituciones públicas, pero en nuestro caso, ¿no? Que somos nosotros, a veces tenemos que orientar varios temas, siempre tenemos que poner algunas palabras de salvedad, ¿no? Siempre tenemos que aclarar diciendo, mira, no es mi área, pero si gustas te oriento algo y lo refuerzas o lo rectificas con el área que está acá, ¿no? Pero así sucede. O solemos entregar algún informativo preparado por otra área. Mira, guíate de esto y te aconsejo empezar por tal o cual. Si necesitas mayor detalle de esto, si gustas puedes acercarte a la oficina o te oriento acá lo básico que sé. Entonces, esa salvedad siempre la tenemos que hacer en institución pública. Cuando visto de afuera, ¿qué nos dicen? Porque yo también alguna vez estuve de parte externa en la institución pública, yo había trabajado muchos años en una institución privada y cuando fue una pública fue otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo pensaba que simplemente no querían hacer su trabajo, no querían orientarnos y querían simplemente sacar a la persona de su área
para que se vaya a otro lado. Y por eso es que hay muchos que se sienten por ahí, la palabra que utilizamos nosotros es evadido, ¿no? Peloteado, decimos, ¿no? Que van de una área tras otra. Y no es ese es simplemente el cuidado que se tiene de las funciones que cada uno tiene. Bueno, entonces otra, y esto pues hay que manejar mucha comunicación efectiva para no hacer sentir mal a esta persona que viene a acudir a nosotros, ¿no? Otra de ellas, y esto es básico para toda carrera, para toda, asistente administrativo, médicos en la de salud, bueno, en todas las áreas tenemos que ser íntegros, ¿no? Manejar algunas valores naturales que también traemos algunos principios de casa y sí, tenemos que ser éticos, ¿no? Y para esto, pues, tenemos que involucrarnos en las normas que acompañan a nuestra labor, ¿no? Entonces, solo así podremos visualizar bien cuál es lo ético profesionalmente hablando, ¿no? Sabiendo que algunas partes de la ética personal no son totalmente legales para la ética profesional, ¿no? Entonces, esto también y es algo que se aprende dentro del área de trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? Una capacidad de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones o de gestionar estas decisiones, ¿cierto? A veces no tienes la capacidad o no tienes quizá la facultad, el permiso, ¿no? De tomar cierta decisión. En el camino vas viendo cuáles sí, cuáles no. Un asistente administrativo tiene que ver, primero, si es que vas viendo que tu jefe va tomando decisiones en el camino o resolviendo pequeños problemas de un mismo modo, que ya es rutinario, que ya es acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y que se acostumbra siempre a resolverlo de esa manera, entonces tú mismo lo haces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando entra a un área, una consulta, diciendo, necesito una copia de ese expediente? Y tú ves que ese expediente ha sido emitido, copiado y entregado naturalmente solo a solicitud verbal, pues lo haces, ¿no? Porque ya has visto que se realiza, ¿no? Y quizá tu jefe te dijo, bueno, sí, hay que entregar esto cuando se solicita de esta manera. Pero ¿qué pasa si te dice, necesito una copia y has visto que nunca se entregó una copia de expediente así? Entonces es preferible consultarlo. Y esa es por ahí la ventaja que tiene el asistente, que todo lo puede consultar, ¿no? Entonces, pues tienes que, ¿por qué? Porque quizá tenga un costo, quizá tenga un procedimiento previo de solicitud para esto, quizá necesite tiempo para poder realizar algunas validaciones para su entrega y podrías caer en falta en resolverlo al momento. Pero ¿qué pasa si ha sido de costumbre entregar? Entonces sí, lo resuelves y entregas, ¿verdad? Entonces hay una decisión que tomar en el momento. Tiene que estar acompañado con práctica y también con responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si son datos sensibles, que inclusive en tu institución ves que no todos estos datos se difunden a todo el personal, entonces tampoco vas a difundirlo a alguien que viene de fuera, ¿verdad? Entonces, por ética, por responsabilidad de la seguridad de la información, pues no la difundes. Y tienes que pedir el permiso o consultar qué hacer con este pedido, ¿verdad? La empatía, sí, habíamos hablado de la empatía, ¿verdad? Es natural y bueno, naturalmente tendríamos que ser, pero sabemos que el ser humano pues tiene naturalmente una cierta dosis de egoísmo, ¿no? Y somos así porque primero pensamos en nosotros, en nuestra familia, y después pensamos recién en el resto, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que adaptar esta necesidad de entender a los demás para aplicar esta empatía, ¿no? Entonces, eso también es una característica importante que en el liderazgo debemos considerar, ¿no? Capacidad de delegar, la capacidad de delegar. ¿De qué hablamos de la capacidad de delegar? De capacidad de poder encargar ciertas tareas, ciertas funciones en las que de repente no podemos hacerlo todo, ¿no? A veces nos encargan realizar esto y tenemos por ahí practicantes, tenemos por ahí algún tipo de apoyo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué le encargo a esa persona? Que sé que lo va a poder hacer además, o por lo menos, si es un practicante, sé que va a entender qué tipo de trabajo es y va a poder entender la enseñanza que le voy a dar para que lo aprenda a hacer, ¿no? Porque para eso está en practicante, ¿no?
ejemplo, en mi caso tenemos 2 practicantes, ¿no? Bueno, teníamos unos cuantos más, pero ya se han ido algunos porque cumplen su periodo de práctica y se van, pues, ¿no? Entonces siempre no tenemos muchos, los practicantes por mucho tiempo, estamos constantemente enseñándoles, ¿no? Entonces ellos van, para eso están para aprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me encargan a mí como asistente que tengo una ruma de documentos que tengo que digitalizarlos? Pues encargo los asistentes, pero no le encargo todo, ¿no? Si es practicante, va a necesitar aprender. Entonces le voy dosificando la tarea, ¿no? Para poco a poco enseñarle y voy controlando. Ahora, no porque le encargué a este practicante que me digitalice todo esto, es que ya me descuido y lo quito como responsabilidad para mí. No, al contrario, tengo que estar detrás, tengo que hacer seguimiento de que se realice de manera óptima, ¿no? Porque además no me quito la responsabilidad. El delegar no significa que me quito la responsabilidad, ¿no? Encargo a alguien que lo haga, pero sigo cogiendo la responsabilidad, ¿no? Eso es el delegar. Una encargatura es otra cosa, encargar una coordinación, bueno, es otra, ¿no? Cuando ya se encarga por función, es otra cosa. Ahí sí ya yo me desligo de esta responsabilidad. Pero como asistente no, como asistente está dentro de mi área la función, es parte de las funciones de mi jefe, las cojo y comienzo a encargar a quienes puedo delegar en este caso. Entonces la capacidad de delegar también es una característica muy importante del buen líder, ¿verdad? La adaptabilidad, el aprendizaje continuo, de hecho, ¿no? El ser consciente de que tenemos un ambiente cambiante, que en cualquier momento puede volcarse a otra dirección capaz también y me tengo que adaptar, ¿verdad? Cuando cambian, por ejemplo, los sistemas de gestión documentaria, cuando cambian de software de algún tipo de dispositivo, pues los tengo que conocer y tengo que aceptarlos como tal, como una novedad, claro, pero que va a ayudar a la oficina, a la empresa, a la organización, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de adaptabilidad también es una capacidad que tendría que tener este líder, ¿cierto? Y hay varias, ¿no? Capacidad de resolver conflictos, por ejemplo, una capacidad de manejar esas habilidades interpersonales, las llamadas habilidades blandas, ¿no? Entonces, tenemos que ver también manejar estas emociones de acuerdo a lo que vamos desempeñándonos, ¿no? A ver, y dentro de algunas que he mencionado, el autocontrol, por ejemplo, la resiliencia, que es la que mucho se habla hoy día, ¿no? ¿Cuáles de estas características, chicos, y quiero escucharlos ahora, a ver, quiero escucharlos, cuál de estas les parece a ustedes interesante? De repente ya han descubierto algo dentro de ustedes, a ver, por ahí me menciona la administración, también es guiar. Claro, porque en la administración acompañas a un grupo de todas maneras, ¿no? Y tienes que guiar, tienes que acompañar, tienes que considerarte parte de ellos y trabajar en grupo, sentir que todos están empujando el coche, como diríamos, ¿no? Polifuncional, bueno, son el hecho de tener en varias funciones, sí, a veces sucede, a veces hasta llega un momento, chicos, en que se puede tener hasta, aunque no debe suceder, legalmente no debe suceder, pero a veces la necesidad de servicio lo pide, ¿no? Tener 2 jefes a veces pasa, ¿no? A veces pasa también eso. No debe suceder, pero a veces hay tanto recorte, por ejemplo, en la institución pública sucede, ¿no? Que a veces cogemos 2 funciones porque tenemos que apoyar, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que hacer todo en el horario que podamos y lo que se pueda se hace lo mejor posible, porque a veces no puedes dar al 100% en las 2 funciones o 3 funciones que te dan, ¿no? Pero sí, también en la realidad, pues sí se vive eso, ¿no? La polifunción. Bien, a ver, aquí ya pasé otra diapositiva. Dice, la motivación y el desempeño laboral. A ver, dentro de la planificación y organización del trabajo, pensamos también que cuando encargamos tareas o estamos involucrados nosotros en un encargo de tareas, sabemos que tiene que ir acompañado de una motivación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto ayuda al desempeño laboral. Bueno, usted dirá, profesora, pero que la motivación siempre tiene que ser económica. No siempre. A veces con un curso de capacitación, los trabajadores se sienten motivados porque saben que les van a ayudar en su crecimiento, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que ayudar en crecimiento a los trabajadores? Si lo que interesa es que la empresa crezca.
Pues sabemos pues que si el empleado, el trabajador crece en conocimientos, en experiencia, y va a aportar mejor a nosotros, y sobre todo va a presentar por ahí sus dosis de innovación, entonces va a favorecer a la empresa y por lo tanto va a hacerla crecer también, ¿no? Sabemos pues que es más económico hacer crecer a un trabajador dentro de la empresa que despedir y contratar, porque en ese despedir y contratar estoy también tomando un tiempo de preparación, de adiestramiento, lo que llamamos ahora la inducción, ¿no? Entonces, motivar pensando en un buen desempeño laboral conduce a incrementar la competitividad de la institución, ¿no? Teniendo siempre también una reacción positiva de los trabajadores, siempre, ¿no? Y logrando en ellos también que se involucren mucho más en la empresa, ¿no? Que creen, que se sientan fuertes dentro de ella y crean en lo que están haciendo, en el crecimiento de su propia empresa también, ¿no? Verlo también de una perspectiva estratégica. ¿Por qué? Porque esto va a traernos, de hecho, muchos mejores resultados a futuro. No necesariamente el que lo capacite ahora ya inmediatamente va a desempeñarse mejor. Hay capacitaciones que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo capacito a a un grupo de costureras y les brindo algún curso, ¿no? Entonces, bueno, sí, de inmediatamente empiezan a practicar el bordado que se les enseñó, de repente con la máquina que se les enseñó a usar, ¿no? Sí, pero cuando se trata de pensar en ellos, en brindarles algunas nuevas herramientas, de repente tecnológicas, que no inmediatamente las van a utilizar, sino que van a ir aprendiendo, pues lo pensamos en resultados a futuro, ¿no? De igual modo, también cuando creamos procedimientos, ¿no? En lo que involucra una y otra área y al final concluyen en un solo cumplimiento, como son las emisiones de los títulos, por ejemplo, que son parte de un procedimiento que no es solo imprimir el título, sino que hay que evaluarlos, hay que preparar documentación entre ellos, sustentatoria, que las prácticas y todo. Entonces hay que pensar de que estos titulados no los vamos a lograr en poco tiempo, ¿no? A veces se requiere incluso prepararlos desde un año antes para decirles pues que tienen que terminar todos sus cursos óptimamente, que no deben dejar cursos desaprobados, no sabiendo que en una institución universitaria o tecnológica, sobre todo pública, los estudiantes difícilmente desaprueban solo porque se descuidan, sino porque además atienden otra carga, a veces laboral, estudiantil o de repente personal, y que provoca esta desaprobación, ¿no? Entonces hay que pensar estratégicamente también en esto, cómo se apoya, ¿no? Y siempre, 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 toda motivación y desempeño laboral, sobre todo, va alineado a lo que quiere la institución en un futuro y a lo que está realizando en un presente, es decir, a la visión, que es cómo se ve la empresa o institución en un futuro, y en la misión, que es lo que está realizando en el presente, con qué, a quiénes está llegando, con qué actividades llega a ellos, ¿verdad? Y qué hablen la actividad que les provoca de repente satisfacer alguna necesidad, en este caso, de los clientes también, ¿no? Y siempre basándose pues en una estructura organizativa que tiene que ser muy ordenada de acuerdo a las funciones que va a desempeñar, de acuerdo al giro de la empresa incluso también, ¿no? Entonces, estamos convencidos entonces que la motivación va acompañada de un futuro y bueno desempeño laboral de los trabajadores, ¿no? ¿Qué les he colocado aquí? Les he colocado por ahí los elementos de la comunicación. ¿Por qué? Ya sé que lo han visto en la secundaria, en la educación básica, sí. Pero consideremos que para pensar en una comunicación efectiva tenemos que tener claro que cada uno de estos elementos tienen que ser dinámicos, sobre todo el del emisor y receptor, porque intercambian a veces su función. No puede empezar uno como emisor, otro como receptor que escucha, pero también devuelve con su respuesta a la comunicación y se convierte en un feedback, ¿verdad? En un ir y venir de información. Y eso es la real comunicación efectiva, ¿no? De esa manera logramos, no logramos nada más dando un solo mensaje sin estar seguros que la otra parte entendió. Y aquí quiero, chicos, a ver, cuéntenme, ¿qué beneficios nos trae? Aquí están, coméntenme cuál les suena más interesante. ¿Cuáles son los grandes beneficios de la comunicación efectiva? A ver si de verdad que o no, por ahí, o que solo están en el Meet conectados, pero en realidad con los ojos,
o que no me estoy dando, no me desilusione, manitos arriba. A ver, Edith, te escuchamos. Valiente, Edith. Gracias por tu participación. Te escuchamos. Dinos. Buenas ¿Cuál te noches. llama más la atención? Buenas noches, Edith. Te escuchamos. ¿No me escucha? Sí, te escuchamos muy claro. Bueno, hablando de los beneficios, Sí, Edith, te escuchamos. disculpe profesora, es que te dije en medio de mi trabajo, ¿podría repetir lo que pudo haber dicho? Discúlpeme. ¿Cuáles son acá en la pantalla puedes ver algunos beneficios de la comunicación efectiva, ¿no? ¿Cuál es el que te llama más la atención o de repente cuál es el que más practica? ¿Qué nos puedes comentar de los beneficios de la comunicación efectiva que estás viendo aquí o que de repente algún otro que no está anotado aquí te llama la atención? Ah, claro, los beneficios, como dice ahí, ¿no? Toda la claridad. Bueno, es ese, el desempeño que te puedes, que puedes realizar dentro del trabajo, ¿no? Tener una buena comunicación, empatía con las personas, para poder resolver ciertos problemas de repente, orientar lo que tú sabes a las personas que recién de repente están integrándose en el medio de trabajo, trabajo en equipo, ¿no? Todas esas cositas creo que es muy importante en ese sentido. No sé si es... Claro, uno de los grandes beneficios que pongo acá es la claridad de ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno llega realmente a comunicarse con tu grupo de trabajo, sobre todo, y al tener claras las ideas, van a poder entenderse mejor. Y si se entienden mejor, entonces van a fluir cada uno en lo que se ha encargado, porque generalmente distribuyen cada uno sus tareas, ¿verdad? Yo me encargo de la parte de repente de iniciar el proceso, ¿no? Para poder empezar de repente a elaborar un informe, por ejemplo, un informe técnico, ¿no? Se reparte, tú te encargas de la parte estadística de acá, yo me encargo de la otra parte, preparamos un documento de procesador de textos compartido, ¿no? Y cada uno va incluyendo ahí su tarea. Entonces, si está clara la explicación, fluye Sí, también mejor. una buena organización en equipo, que digamos. Así es, y ayuda, ¿no? Y hoy sabemos, pues, que todo trabajo que realizamos, casi nada lo hacemos solos, ¿no? Todo es ahora trabajo en equipo. Y a veces dirán, pero a mí me encargaron escanear estos grupos de documentos, lo estoy haciendo solo, no lo hago en equipo. Pero ese trabajo que terminas tú lo mejor posible va a traer consecuencias, es decir, va a continuar luego alguien, algún otro tipo de trabajo con eso que te han encargado, ¿no? Puede ser de que escanearon para que luego lo almacenen en un lugar donde luego tengan que sacar algunos datos estadísticos, por ejemplo. Y esto se muestra como evidencia en la escaneo, ¿no? Entonces, es clarísimo eso, nada, estén convencidos que por más que le encargan algo muy específico a ustedes, no es totalmente ustedes solo los que están haciendo el trabajo final, ¿no? Se está haciendo de todas maneras en grupo, se involucra mucho alguna otra área en el trabajo que ustedes están entregando, ¿ya? Veamos aquí otro más, a ver, está, ya. Estas características son las que ya algunas les he comentado, ¿no? Habíamos hablado de la claridad en la comunicación, que necesitamos que sea así, directa en el tema, que no haya mucha, de hecho que tiene que haber a veces una apertura, tiene que a veces explicarle con algún tipo de preámbulo o antecedentes ante el mensaje que quiero dar, ¿no? Pero tengo que llegar de todas maneras al punto. Y para eso tengo que tener alguna coherencia dentro de lo que voy diciendo. Por ejemplo, si voy a comunicar que a partir de ahora cambie el horario, ¿no? Ya no van a hacer todos los días virtuales, porque hay trabajos que también realizan puro trabajo remoto, sino que nos vamos a lanzar al tipo de atención híbrida, ¿no? De repente algunos días presenciales, otros virtuales. Y anuncio. Pero para esto tengo que dar primero, de repente, porque ya tengo a todo mi grupo acostumbrado a que sea todo virtual, quizás, ¿no? Entonces que de pronto, de un momento a otro, le diga, ¿saben qué? Ahora van a venir lunes, miércoles y viernes.
y los martes y jueves sí van a ser virtual. De hecho, que les estoy tirando un balde de agua fría, ¿no? Porque tienen tanto organizado en la casa, ellos mismos, en sus horarios, porque el transporte siempre ocupa tiempo. Entonces tengo que decirles siempre un porqué, ¿no? Un porqué me va a ayudar. Y ahí está lo que yo preparo en la comunicación, ¿no? Siempre manteniendo coherencia sin decir de repente en ese momento, pues si no estoy yendo directo al tema, podría empezar diciéndole a la necesidad que tiene la empresa de que se convierta en este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, para esto que previamente tengo que cuidar los tipos de contrato, ¿no? De repente han firmado un contrato con la virtualidad, ¿no? ¿no? O puedo de repente hacerlo de manera gradual, porque también no tengo que caer en la ilegalidad. Bueno, entonces tengo que hacer un preámbulo de la necesidad y decir que necesitamos esto, ¿no? Que vuelvan a la presencialidad, ¿no? De repente no empiezo con 3 días, de repente empiezo con un día virtual, ¿no? Luego, después de un tiempo, saco un calendario, bueno, y lanzo para 2, ¿no? Entonces, pero hay que explicarlo primero, ¿no? Entonces doy el preámbulo, digo de frente la noticia y luego doy la conclusión, ¿no? De repente quizá puedo consensuar también con el equipo para hacer esto, ¿no? De repente decimos, bueno, ¿qué les parece? De repente volvemos turnándonos, ¿no? O de repente lo hacemos todos juntos en un solo día, bueno, hay que ver cuál es la necesidad real, ¿no? Entonces, esta coherencia de la comunicación tiene que darse, ¿no? Tiene que haber quizá un pequeño preámbulo, tiene que haber un nudo, una parte central de la comunicación y al final siempre terminando con conclusiones, ¿no? Conciso, ¿qué quiere decir? Que tengo que ser lo más breve posible en cada cosa, ¿no? En cada tema. ¿Por qué? Porque es así como se entiende mejor. E incluso también cuando redactamos, a veces una oración se convierte en un párrafo y no se entiende porque no le he puesto las pausas necesarias que nos indica pues los signos de puntuación, ¿no? Y ustedes habrán leído que a veces hay escritos que son tan largos en un solo párrafo que no tienen ningún punto, ¿no? Y si no tenemos la práctica para redactar párrafos tan largos, como a veces ocurren los documentos legales, sobre todo, que sí tienen párrafos, oraciones muy largas, ¿no? Entonces, si no tengo esa práctica, pues mejor corto en oraciones, ¿no? Separo así claramente y no utilizo mucho las comas. Entonces, esto me va a ayudar mucho a presentar una concisión de lo que digo, a manejar también una hilación entre uno y otro tema, ¿no? Entonces esto me va a ayudar, sobre todo cuando escribo, ¿no? Cuando hablo, sí, las pausas van fluyendo una tras otra, ¿no? Y no necesito presentar los puntos y comas o los puntos aparte, ¿no? ¿Qué más? La empatía que les había dicho, que es súper necesaria y va acompañada de otras características más como la escucha activa. La escucha activa, ¿qué me dice hablando de escucha activa? Que tengo que, si alguien me está conversando, porque tengo que estar ojos abiertos, mirada presente, quizá el cuerpo también presente, y cuando hablo mucho más también, si estoy de manera presencial, no, pues hasta tengo que movilizarme en algún momento, ¿no? La no verbalidad va a ayudar mucho, va a reforzar a veces el énfasis que yo pueda poner en alguna parte de la comunicación, ¿no? Puedo resaltar de repente cierta parte importante para que por ahí tengan todos los ojos abiertos, ¿no? Por ahí también puedo despertar a la audiencia y decir, ojo con esto, escúchenme bien, esto es importante. Entonces, esas llamadas ayudan a que estemos con una atención más presta en ese momento, ¿no? El lenguaje adecuado. Si vamos a hablar de alguna práctica dentro de un centro laboral, pues tengo que verla como tal, ¿no? Un centro laboral siempre termina siendo o una institución o una empresa, una institución pública o una empresa, ¿no? Entonces yo no estoy en ese momento, quizá pues sean también mis amigos y compañeros de trabajo, ¿no? Pero como amigos no me puedo tratar, ¿no? Es cierto que puedo tutear a algunos, puedo tratar de usted a algunos, a otros como licenciado, como otros como con los apelativos profesionales que puedan tener, ¿no? Va a depender del lugar donde estoy, ¿no? Generalmente cuando se habla en un ser de abogados, ¿no? Donde se manejen mucho las jerarquías, pues sí tengo que referirme de repente a doctor, doctora, licenciado, ¿no? Sobre todo cuando están los clientes también por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se involucran tanto en la oficina que se convierten en amigos? Entonces a veces hasta comienzan a usar
lenguajes acompañados con jergas, con apelativos, ¿no? Y entonces se convierte ya en un lugar de diversión que no tiene por qué no serlo, ojo. El lugar de eso es que cuando iba a trabajar me siento mucho mejor cuando siento que voy y me divierto con esto, ¿no? Pero hay que mostrarle por ahí una cierta formalidad al lugar, ¿no? Porque yo estoy en una institución educativa, no me puedo jugar ahí con mis compañeras, mis amigas, ¿no? No puedo, ¿por qué? Porque reflejo cierto tipo de educación dentro de la institución que es pública y es además a nivel superior, ¿no? Entonces, y hay grupos estudiantes, luego vienen grupos de egresados, hay grupos de docentes, hay grupos administrativos, hay el personal que también trabaja en otras áreas, entonces cada uno de ellos no es que tenga uno mayor jerarquía que otro, sino que cada uno tiene que reflejar cierto respeto a la institución, ¿no? Por ejemplo, hoy se vivió una feria importante ahí y se puso música, ¿no? Y por ahí pues nos faltó algún joven que quiso poner música demasiado, diría, moderna y que no estaba muy de acuerdo con esta feria tecnológica, ¿no? Pues está bien, la feria tecnológica es como una fiesta también para ellos porque exponen lo que han aprendido, pero no termina siendo una fiesta total, sino es una exposición del aprendizaje, ¿no? Entonces hay que por ahí manejar muy bien el lenguaje sin estar muy fingido. Yo creo que hay que uno creer también lo que va haciendo dentro de su labor, ¿no? Entonces, ¿por qué no un lenguaje formal? Y si es de manera escrita, pues mucho más todavía, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer una pausa, chicos, para contarles algo importantísimo. Ustedes están asistiendo a un curso que han visto que es totalmente gratuito. GECAS siempre les permite la oportunidad de entrar a este y otros más cursos de manera libre, ¿no? Y les da además una gran oportunidad. ¿Cuál es? De poder certificarse, ¿no? De hecho, que ustedes ya lo han escuchado, que pueden certificar cursos, ¿no? Y hay un aval importante que tiene el Instituto GCAP, que es Google Workspace for Education, ¿no? Y para esto ustedes pueden separar su certificado. Hay una oferta especial que se tiene hoy, ¿no? Está desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Esta promoción, ojo, está válida solo hasta el 4 de noviembre. Así que aprovechen ya y sean un profesional pues altamente competitivo en este mercado laboral que siempre cada vez es más demandante, ¿no? Y recuerda porque GCAP siempre comprometido con la enseñanza les dará esta y otras ventajas de tener un curso como este. Pueden comunicarse con algún administrador del grupo de WhatsApp en que están incluidos para poder acogerse a esta promoción. Por ahí siempre le doy un plus más a esto, chicos. La institución pública, toda convocatoria pública, siempre es con currículum documentado, es decir, cada ítem que vayan poniendo, tanto en estudios como trabajo, experiencia laboral, todo lo que ponen ahí tiene que ser con documentos. Si no lo ponen, no se lo consideran. Totalmente cierto. En la institución privada a veces tiene algunas flexibilidades, pero les da la sorpresa. Yo siempre acompaño eventualmente algunas convocatorias y a veces en la entrevista les dicen, ¿qué aprendiste en tal curso? ¿No? Y les dicen, ¿me puedes traer tu certificado a la siguiente sesión o mandármelo por WhatsApp o al correo? Y en ese momento tú dirás, ¿por qué no lo obtuve? ¿No? Entonces, les aconsejo que documenten pues los conocimientos que vayan adquiriendo en este curso con GECA. Bueno, aquí verán a una persona totalmente abrumada, ¿verdad? Del lado derecho dice, aprende a mejorar la gestión de tu tiempo. No saber cómo gestionar el tiempo puede traer consigo una gran cantidad de consecuencias negativas, tanto en el ámbito profesional como personal, ¿no? Entonces se crea pues un cansancio psicológico, como estamos viendo aquí, se crea o la presencia continua de estrés, de hecho que todos los días vivimos una dosis de estrés, ¿no? Y por ahí estamos ya acostumbrados a manejarla, sí, pero ¿qué pasa cuando ya se hace abrumadora, ¿no? Y que no sabes qué hacer con tu tiempo. Entonces hay que gestionar de tal modo, ¿no? Para poder adecuar o ser conscientes de que solo tenemos 24 horas en el día y que buen tiempo dedicamos a descansar, buen tiempo dedicamos también al transporte, ¿no? También a nuestras necesidades fisiológicas que son comer, también alimentarse, y nos queda un tiempo pues para trabajar, estudiar y hacer todas las otras actividades en las que somos responsables.
Para esto necesito también tener una dosis de tranquilidad. ¿Y cómo la tengo? Teniendo pues mi mesa organizada. A veces pasa y estoy segura. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen en su escritorio de su PC, de su computadora, de su laptop, muchos archivos? A ver, díganme yo o díganme no, yo no. ¿Cuántas personas tienen? A ver, ¿quiénes tienen algunos archivos y algunos hasta importantes dentro de su escritorio? Yo nos dice Alniuska, Eliel nos dice yo también. Wow, no me diga que todos los que están acá presentes me van a decir yo. Y es bastante común. Es bastante común. Alguna vez cuando me han cambiado de computadora y en el trabajo me la dan, está totalmente llena, que yo no puedo ver ni el fondo de pantalla, que yo acostumbro a poner un calendario, ¿no? Sí, pasa, ¿no? Es bastante común esto, ¿sí, chicos? Pues es el mayor error que pueden tener, ¿no? Uno, porque les distorsiona y estoy segura que ustedes para buscar o tienen buen ojo para encontrar sus archivos y lo encuentran al toque porque de repente hasta se acuerdan de memoria dónde lo han puesto, arriba, abajo, derecha, izquierda, en medio, y ya. Yo, la verdad, con la un poca dificultad que tengo en la vista, no podría hacer eso. No podría encontrarlo al momento. Y sí tengo que tener un poco más de ojo para poder clasificar mis archivos. Y otro de los grandes peligros es que esos archivos puedes perderlos en algún momento. ¿Por qué? Porque cuando tu computadora o PC o laptop le pasa algo como virus y que tiene que en algún momento formatearla, es lo primero que se va, ¿no? Entonces yo les aconsejo que si van a poner algo ahí, que sean lo básico, lo del administrador de archivos, algunos programas básicos, y accesos directos. Es mucho mejor tener los accesos directos. Los accesos directos se borran, pero no se borran tus archivos, ¿no? Y tener poco, porque cuando tú llegas a tu escritorio de tu casa físico, si encuentras todo lleno, ¿no te sientes abrumado? No, ustedes dirán, no, yo entiendo mi desorden, dirán ustedes. Pero estoy segura que ni te das cuenta, pero te abruma. Entonces, ordenar primero el ambiente donde vas a estar es mejor, ¿no? Utilizar una agenda, ¿no? Ustedes escogerán el modo de las digitales que son muy buenas, utilizar también una física. En el caso mío yo utilizo las dos. ¿Por qué? Porque como me transporto en 50 minutos o 40 minutos, utilizo un tiempo para poder hacer memoria de la distribución de tareas que tengo que hacer en el día. Entonces mi agenda física me ayuda, ¿no? Lo primero que hago cuando voy a preparar mi agenda, me viene una tarea o un curso, algo que tengo que realizar, lo primero es que anotes en mi agenda virtual, ¿no? Bueno, yo uso el Google Calendar, ¿no? Tengo aparte otro planificador que me lleva hasta 5 años, que es otra cosa, ¿no? Pero el calendario es el Google Calendar, porque además lo tengo que compartir en el trabajo, ¿no? Entonces, tengo ahí uno, pero aún así todo eso lo traslado físicamente, ¿no? Porque si no, no me siento tranquila en la mañana cuando tengo que dar una leída de lo que tengo que hacer en el día o al día siguiente, ¿no? Entonces, les aconsejo utilizar agenda o algún tipo de planificador, ¿ya? Haz lista de tareas, escribe en el celular, donde quieras, pero tienes que escribir lo que vas a ir haciendo para ir depurando también lo que ya está realizado, ¿no? Si te es necesario, también divide los quehaceres, ¿no? Evita interrupciones. La mayor interrupción innecesaria, chicos, es estar viendo el celular a cada momento. Eso distrae. Recuerden que el cerebro es uno solo y no puedes estar en ese momento viendo el celular, atendiendo una llamada y conversando, porque solo estás haciendo provocar a tu cabeza el estrés, ¿no? Entonces, puedes lograr tener ciertos tiempos para cada cosa. Ay, profesora, o sea que usted no revisa su WhatsApp a cada rato. Hay ciertos momentos, yo le doy un plazo de 1 hora a veces cuando tengo que fluirla así. En el trabajo, por ejemplo, mi WhatsApp familiar, porque lo tengo por etiquetas también, no lo veo, a menos de que haya un problema de salud que sé que una sola persona me escribe. Y si no, yo le digo a mi familia, si es algo urgente, llamada, ¿no? Y llamada. Y también, uy, pero le llaman un montón de personas. Bueno, solo contesto a las que son o pongo el no molestar y pongo a ellos nada más, ¿no? Total, en el trabajo estoy acompañado porque hago presencialidad yo, ¿no? Entonces, hay algunas maneras. Por ejemplo, hay un tip, chicos, que yo les quisiera decir, porque he visto que cuando nos reunimos y no apagan sus celulares o no ponen el vibrador, suenan los mensajes de correos electrónicos. Eso sí, yo creo que lo pueden silenciar, ¿no? Silenciar los mensajes de correo electrónico, no es necesario tenerlos activados en las notificaciones, porque uno sabe ya, y eso sí puedes tener tu momento para revisar tus correos.
Entonces, de esa manera evitas un poco las interrupciones. Y hay múltiples consejos más, chicos, ¿no? Los invito al curso, en todo caso, de habilidades blandas para ver esto. Unas estrategias que ya he sido mencionando, priorizar tareas también, ¿no? Tengo que escoger cuáles son las más importantes, cuáles son las más urgentes, las que tengo que entregar ya. Y también cuando son tareas mucho más grandes, pues busco los bloques de distribución de tareas también. En la semana puedo hacerlo a esta hora, esta hora, esta hora, de tal manera de que cada día puedes avanzar un poco de varias tareas que tienen. Recuerden que los asistentes administrativos son multitareas, ya tienen varias tareas que realizar, ¿no? Sabiendo que tienen solo 2 manos, entonces hay que organizarse, si no, no hay modo, ¿no? Gestionar el tiempo, ese es el diagrama de Eisenhower que nos aconseja a trabajar en esto con estos cuadrantes, ¿no? En el hazlo ya, colocar, poner por ahí lo que puedes planificar, lo que puedes delegar y lo que simplemente se va a archivar porque quizá no procede o de repente ya se realizó, ¿no? Entonces nos ayuda también esto. Los calendarios, la gestión del cambio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión del cambio, chicos? De estar preparados sobre lo que les había dicho, ¿no? Hay que en cualquier momento puede ocurrir algo inesperado, como lo que ocurrió también en la pandemia, y que tuvimos que rápidamente adaptarnos a lo que vino en ese momento, ¿no? Primero, la limpieza, ¿no? Segundo, el modo de comunicarnos, el de llegar a los demás. Se utilizó, en ese momento comenzamos a utilizar más estos Meet, los Teams, el Zoom, ¿verdad? Y que con nuestra familia, con la que no podíamos vernos todos los días, teníamos que comunicarnos así, ¿verdad? Entonces, eso es algo en lo que tenemos que estar preparados. Herramientas de gestión, a ver, los grandes beneficios del cambio, de la gestión del cambio, de gestionarlos previamente, de estar preparados antes, es que podemos tener primero, reducir el riesgo de la baja de productividad, ¿no? Si sabemos de que esta máquina me puede fallar en cualquier momento, entonces necesito cambiar la otra máquina de repente más moderna, ¿no? Y esta máquina moderna me trae otras funcionalidades que no conozco, pues si voy con tiempo viendo que voy a hacer este cambio, voy preparando al grupo, ¿verdad? Para poder estar listos a recibir este cambio. Pero a veces también nos cae de sorpresa, ¿no? Bueno, también generar un ambiente positivo y buena disposición. A veces cuando estoy necesitando traer un nuevo sistema de gestión documental y todo mi personal está acostumbrado a este sistema antiguo, ¿no? Y gestionando el cambio, o sea, preparándolos para ello, pueden recibirlo de manera positiva. No es decir, hoy nos han traído otra cosa en la que más tenemos que dedicar tiempo, vamos a demorar un montón en adaptarnos a esto. Bueno, pero si los generamos anteriormente, se van acostumbrando, ¿cierto? Todo cambio también requiere un proceso, ¿no? Tenemos que identificar si necesitamos o no realizar ese cambio. Necesitamos también por ahí sopesar estos riesgos que pueden sí o no ser favorables, ¿no? Y hay que por ahí también crear momentos de prueba, ¿no? Cuando traemos sobre todo un sistema nuevo, ¿no? Por ahí con el gestor o quien nos vendió el programa o quien el autor, eso también puede de repente generar algunas acciones correctivas acordes a lo que necesite la institución, ¿no? Y al final tomar la decisión de si se adapta o no, ¿no? Tenemos por aquí algunos consejos de comunicación y de retroalimentación que se puede utilizar mucho en la empresa cuando dispone, por ejemplo, de correos electrónicos, cuando tiene pasadizos donde puede aprovechar videos informativos y compartirlos con su personal, ¿no? Algunas encuestas también que a veces ayudan a poder medir un poco el clima laboral, que a veces ayuda, ¿no? Entonces, aquí también pueden ver estos gráficos que nos van a permitir analizar un poco más sobre la comunicación y retroalimentación y lo tan necesario que es tener y practicar un feedback, ¿cierto? Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta sesión 2 y nos vamos a ver en la sesión 3 con el tema gestión documental y archivo. Vamos a ver aquí cuáles son los documentos más utilizados y que de hecho que van a tener que redactar, pero vamos a ver algún ejemplo de ellos como asistente administrativo. Van a tener que manejar mucha redacción, así que tenemos que conocer esta parte de gestión documental y archivos, chicos, ¿sí? Bien, hoy día estamos
jueves nos vamos a ver el sábado entonces, sábado 1 de noviembre, feriado, y vamos a acompañarnos ahí, ¿sí? Nos vemos entonces hasta la siguiente sesión, chicos. Gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Un gusto, hasta luego.